La noticia del fallecimiento de Diane Keaton, el 11 de octubre de 2025, recorrió el mundo del cine como un escalofrío repentino en una sala silenciosa. Dejó este mundo en soledad tras una larga y privada batalla contra su implacable enfermedad. Sin embargo, lo que más impactó al público fue la reacción de Al Pacino, su compañero en la pantalla durante más de 15 años, y el hombre que una vez tuvo su corazón. Al enterarse de la noticia, Pacino rompió a llorar y susurró entre lágrimas: «Me arrepentiré el resto de mi vida de no haberme casado con Diane. Fue el amor más grande que he tenido». Recordó aquel fatídico momento en que Diane, con voz temblorosa pero decidida, le dijo: «Cásate conmigo o se acabó», y él, preso de sus propios temores, optó por alejarse. Ahora esa elección se había convertido en una herida de por vida. No asistió al funeral. En su lugar la lloró en silencio a través de los recuerdos que ella le había dejado: viejas fotografías, notas escritas a mano, pequeños regalos envueltos en memoria. Todos susurraban la misma verdad: que Diane nunca le había abandonado. ¿Quién vino a despedir a uno de los espíritus más brillantes de Hollywood? En la mañana del 11 de octubre en Los Ángeles, el día comenzó sereno y dorado, con la luz del sol derramándose a través de los altos sicomoros sobre la carretera que llevaba a la mansión de Diane Keaton, una casa que ella había llamado una vez su santuario privado de la imaginación. La casa estaba tan tranquila como siempre, llena de libros, arte y el aroma del cedro, pero dentro de esa calma ya había ocurrido algo irreversible. Exactamente a las 8:08 a.m., una central de emergencias recibió una llamada: persona herida. Sin más palabras, solo esas 3 pesadas sílabas. Rescate 19 fue enviado sin saber que en pocos minutos entrarían en la casa de una leyenda americana. Cuando llegaron los paramédicos, la verja de hierro estaba cerrada y la mañana estaba inquietantemente tranquila. Un ama de llaves abrió la puerta con los ojos enrojecidos por la conmoción y los condujo al interior. Encontraron a Diane Keaton inmóvil en una habitación iluminada por el sol, el mismo lugar donde había pasado las mañanas, leyendo guiones, dibujando y escribiendo en sus diarios. Todo estaba inmaculado, ni un libro fuera de lugar, ni un signo de lucha. Solo el silencio denso y tierno flotaba en el aire, como si su espíritu se hubiera esfumado entre respiraciones. La llevaron por el familiar camino arbolado por el que tantas veces había caminado. La ambulancia partió en silencio sin utilizar su sirena, honrando la delicada paz de aquella mañana. Horas después, el mundo lo sabía. Diane Keaton había muerto a los 79 años. El anuncio se difundió con incredulidad, pero su familia no ofreció más detalles, manteniendo en privado la causa de la muerte. En los días siguientes, empezaron a salir a la luz fragmentos de sus problemas de salud, sus sinceras conversaciones sobre el cáncer de piel, sus años de lucha contra los trastornos alimentarios, la fragilidad que los fans habían empezado a notar en los últimos meses. Pero nada de eso explicaba la última mañana. Todo seguía borroso como la luz del sol entre las hojas de su ventana, radiante pero inalcanzable. Hollywood la lloró profundamente. Desde Woody Allen hasta Nancy Meyers, amigos y colaboradores, le rindieron tributo recordando su sombrero de fieltro ladeado, su risa desarmante y su gracia incomparable. Sin embargo, por debajo de los elogios públicos persistían las preguntas. ¿Quién la había encontrado primero? ¿Quién hizo la llamada? ¿Por qué había sucedido tan de repente, tan silenciosamente? Las respuestas nunca llegaron. Pocos días después, el mundo volvió la mirada hacia su funeral donde descansaba la leyenda. Su familia eligió un pequeño jardín junto al mar, donde los olivos centenarios susurraban suavemente al viento, como si la propia naturaleza guardara una promesa secreta que Diane escribió una vez en sus memorias. Sus 2 hijos adoptivos, Dexter y Duke, deseaban una ceremonia libre de espectáculo, lejos de las luces de Hollywood que la habían celebrado pero nunca definido. El 14 de octubre de 2025, la industria cinematográfica pareció contener la respiración. Cuando los primeros dolientes atravesaron la verja de hierro forjado, el aire se llenó de silenciosa tristeza.
Bette Midler fue la primera en llegar con el pañuelo al cuello para ocultar unas lágrimas que se negaban a detenerse. Cogió la mano de la compositora Carol Bayer Sager y susurró: «Nunca fingió, nunca compitió. Era simplemente...». Diane con esa sonrisa juguetona y cómplice. Se sentaron delante junto a modestas flores blancas, no rosas extravagantes, sino ramitas de lavanda del propio jardín de Diane, un suave homenaje a su amor por la sencillez. No había orquesta, solo un viejo piano tarareaba suavemente al son de Annie Hall, la melodía que Diane había llamado una vez la risa de mi alma. En el centro de la reunión estaba su familia, un círculo silencioso en medio de la susurrante brisa marina. Dexter, su hija de 29 años con los mismos ojos cálidos, fue la primera en tomar la palabra. Su voz temblaba, pero tenía fuerza. Mamá nos enseñó que la vida es una comedia a veces incómoda, a veces dolorosa, pero siempre digna de aplauso. A su lado, Duke, de 25 años, le agarraba la mano con fuerza, con los ojos hinchados por las lágrimas. Hablaba de las tardes en que Diane se ponía sus excéntricos sombreros, riendo con su Golden Retriever Reggie, como si cada día fuera una escena digna de guardar. No se lamentaban ni se derrumbaban, recordaban. Contaron historias de cómo Diane los adoptó a los 50, de cómo llenó su casa de libros, risas y guiones inacabados. Fue exactamente como ella había deseado, no un show ni un espectáculo, sino una despedida íntima en la que el amor habló en voz baja lejos de los flashes de las cámaras. Woody Allen llegó tarde, su delgado cuerpo proyectaba una sombra entre las sencillas sillas de madera. El hombre que había creado Annie Hall junto a ella estaba sentado solo con el cigarrillo apagado mirando al suelo. Cuando se le pidió que hablara, su voz temblaba por la edad y el recuerdo. Diane era la creatividad misma, dijo. No actuaba, existía. Se reía de sí misma, y eso la hizo eterna. Los que estaban alrededor asintieron recordando la compleja pero inspiradora relación entre ellos. Películas como Sleeper y Manhattan habían retratado a Diane Keaton como una mujer inflexible, siempre desafiando las convenciones. Sin discusiones, solo un homenaje silencioso a una mujer que transformó el miedo en risa. También estuvo presente Francis Ford Coppola, que dio a Diane el papel de Kay Adams en la trilogía de El Padrino, entrando con pasos pesados como si cargara con el legado de los años 70. Abrazó a Robert De Niro, un viejo colega, antes de sentarse. Todo en Diane era creatividad, dijo Coppola, en un breve elogio con su cálida voz, resonando en el sencillo micrófono. De Niro, con los ojos enrojecidos, añadió: «Estoy profundamente entristecido y conmocionado. La apreciaba una mujer amable en un mundo caótico». Hablaron de las largas noches en el plató, donde Diane no solo actuaba, sino que animaba a todos, convirtiendo las escenas trágicas en momentos de humanidad. El aire parecía espesarse mientras todos escuchaban en silencio, como si vieran una película clásica por última vez. Otras dos figuras asistieron, Reese Witherspoon y Goldie Hawn, en representación de la siguiente generación, portando flores silvestres de los campos que Diane amó una vez. Witherspoon, de quien Diane había sido mentora en su adolescencia, en Wildflower habló con la voz entrecortada. «Cambió nuestra forma de ver a las mujeres en la pantalla, inteligente, divertida y completamente original». Hawn, con una sonrisa triste, abrazó con fuerza a Jane Fonda, susurrando sobre las reuniones del club de lectura en las que Diane era siempre el centro, con su moda estrafalaria y sus historias cotidianas. Michael Douglas, sentado en la última fila, calificó la pérdida de desgarradora, alabando a Diane como uno de los mayores iconos. Cuando el sol se ocultó tras el horizonte, la ceremonia se trasladó a un memorial de su legado. En una gran pantalla se reprodujeron fragmentos de Diane en Something's Gotta Give, sonriendo radiante junto a Jack Nicholson. Diane en El padre de la novia, abrazando a Steve Martin como una auténtica madre. Cada escena recordaba a los asistentes su trayectoria desde niña en Santa Ana, con sueños de Broadway pasando por papeles rompedores, hasta madre directora y silenciosa defensora de la salud mental. Leonardo DiCaprio, sentado en silencio, susurró a una compañera:
era única en su especie, y me sentí honrado de trabajar con ella. No hubo canciones estridentes, solo suaves notas de piano que guiaban a la gente hacia la reflexión donde la pena se mezclaba con la gratitud. Sin embargo, la persona más especial que rindió homenaje a Diane fue su antiguo amante Al Pacino. Era colega desde hacía mucho tiempo y había sido el gran amor de su vida. Al conocer la noticia del fallecimiento de Keaton Pacino, se sumió en un dolor descrito por amigos cercanos como extremadamente profundo y atormentador. Su relación comenzó en 1971 en el plató de El Padrino, donde Keaton interpretaba a Kay Adams y Pacino encarnaba a Michael Corleone. Aquellos años juntos, aunque llenos de pasión y desafíos, dejaron una huella indeleble en él, y ahora ese pesar se ha convertido en una emoción dominante. Amigos cercanos cuentan que lloró en el momento en que recibió la noticia con las manos temblorosas, mientras agarraba el teléfono incapaz de creer que la mujer a la que había amado profundamente y dedicado su juventud a recordar se hubiera ido para siempre. Permaneció sentado en silencio durante horas con los ojos fijos en viejas fotografías sobre la mesa, momentos de Diane, riendo en el plató de El Padrino, sonrisas cotidianas, y Santa Anna que Pacino guardaba en álbumes mirándolas una y otra vez en silencio. Pacino nunca emitió públicamente una declaración directa sobre el fallecimiento de Keaton. En cambio, sus amigos más íntimos revelaron que estaba profundamente angustiado y arrepentido por no haberle propuesto matrimonio cuando tuvo la oportunidad en sus manos. «Cásate conmigo, o rompemos», había dicho Keaton. Pacino optó por alejarse, y ahora tras su muerte, se da cuenta de que esa oportunidad se perdió para siempre. Sus amigos le describieron repetidamente diciendo que si es el destino nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Pero tristemente ahora es demasiado tarde. El arrepentimiento de Pacino no era solo un dolor personal, sino también un homenaje a alguien que había aportado equilibrio y paz a su vida. En memorias y entrevistas anteriores, había confesado estar con Diane tenía mucho que ver con una sensación de paz y consuelo. Encontré un tipo de consuelo que te permite sentir y pensar con el mundo. Ahora los recuerdos de sus sonrisas, las tardes en el plató y los momentos ordinarios que pasaron juntos se han convertido en los únicos tesoros que guarda. Pacino no asistió al funeral de Diane. Sus amigos le explicaron que el dolor era demasiado grande para cruzar la puerta. Quería recordar a Diane en su propio corazón, manteniendo su imagen viva para siempre en su mente. Quería que todo lo relacionado con Diane permaneciera intacto, como los recuerdos que atesoraba inalterados por el funeral o los ojos curiosos del público. La imagen de Keaton con su sonrisa traviesa y su corazón abierto permaneció viva en la mente de Pacino más allá de cualquier ritual o despedida. En los días siguientes a su muerte, Pacino pasó horas revisitando viejas fotografías de El Padrino parte C2 y parte 13, donde su amor fue más intenso. Un amigo cercano reveló que le atormentaban los recuerdos, rememorando en silencio los años que compartieron, desde los agotadores rodajes hasta los sencillos momentos cotidianos que Keaton siempre supo convertir en recuerdos inolvidables. Ese amor inacabado se ha convertido ahora en un pesar de por vida. Abrió su viejo cuaderno hojeando páginas manuscritas de guiones, pequeñas notas en tinta azul, incluso pequeños apuntes sobre la vida cotidiana. En una ocasión, rompió a llorar al ver las palabras de Diane. «No olvides sonreír aunque el mundo esté en tu contra». También guardaba una pulsera de plata que Diane le había regalado por Navidad en 1975. Cada vez que la miraba a Pacino le parecía oír la cálida y traviesa voz de ella resonando en su memoria. En 2017, en la entrega del AFI Lifetime Achievement Award a Keaton, Pacino pronunció un emotivo homenaje: «Te querré siempre». Esas palabras resuenan como una despedida tardía, subrayando que para él Diane no era solo una estrella, sino el mayor amor de su vida, una parte insustituible de su alma. En el corazón de Pacino, ella sigue viva, radiante, indomable y entera, como la persona que Hollywood admiró una vez. A pesar de su ilustre y exitosa carrera, Diane soportó una salud extremadamente frágil en sus últimos días. En los últimos meses de su vida, Diane Keaton se enfrentó en silencio
a un repentino deterioro de su salud que conmocionó a amigos y fans por igual. Su historial médico registraba dos grandes batallas, el cáncer de piel y la bulimia. Desde los 21 años, se enfrentó al carcinoma vasocelular, una enfermedad hereditaria que había afectado a su tía, su padre y su hermano. Hacia 2014 se sometió a 2 operaciones para extirparle un carcinoma de células escamosas en la mejilla, un reto que la convirtió en ferviente defensora de la protección solar. Me ha perseguido toda mi vida, lo que llevó a sus amigos a preocuparse de que las secuelas a largo plazo pudieran haber contribuido a su fragilidad, sobre todo porque su cuerpo parecía muy delgado y frágil en sus últimas semanas, como describió Carol Bayer Sager tras conocerla en Palm Springs. La bulimia fue otro capítulo doloroso en la vida de Keaton. Comenzó en los años 70 cuando la presión por adelgazar para el musical de Broadway Hair la empujó a unos hábitos alimentarios incontrolables. En una ocasión llegó a consumir hasta 20.000 calorías al día, pollo frito, patatas fritas dulces, y luego se purgaba un hábito que ella calificó de adicción, y el punto más bajo de mi vida. La terapia semanal le ayudó a superarlo, pero siempre se consideró una adicta en recuperación. Aunque el trastorno no reapareció públicamente, dejó una profunda huella mental que la llevó a vivir aislada durante los primeros años de su carrera. Sus amigos especularon con que las secuelas psicológicas podrían haberla hecho más vulnerable cuando su salud empeoró en la vejez. El repentino declive se hizo patente en los últimos meses de 2025, conmocionando a quienes la rodeaban. Carol Bayer Sager, una amiga íntima, se encontró con Keaton en Palm Springs después de los incendios de enero de 2025 y se quedó atónita al verla inusualmente delgada. Aún sonreía, aún tenía buen humor, pero parecía muy frágil. Otros también notaron que había dejado sus hábitos favoritos como los paseos diarios con su Golden Retriever Reggie, la última imagen que publicó en Instagram unas semanas antes de su fallecimiento. Un amigo anónimo dijo: Diane no quería que nadie armara un escándalo. Lo mantuvo en privado como si no quisiera que nos preocupáramos. Los fans empezaron a notar signos preocupantes en las escasas apariciones de Keaton. Un post de una cuenta de noticias de entretenimiento describió a Diane parecía agotado, pálido, mucho más delgado que antes. Otra señal inusual fue su decisión de vender la casa de sus sueños en Los Ángeles por $29 millones en marzo de 2025. Esta casa en la que vivía desde 2017 y sobre la que había escrito un libro simbolizaba su pasión por la arquitectura y la estabilidad familiar. Sus amigos consideraron que la venta no era propia de ella, sugiriendo que su salud o su estado mental la habían llevado a cambiar su estilo de vida. Ella amaba ese lugar, siempre dijo que viviría allí para siempre con Dexter y Duke, compartió una fuente. Esta decisión, junto con la reducción de sus apariciones públicas, sugiere que pudo haber sentido que su cuerpo se debilitaba, pero decidió afrontarlo sola. La mañana del 11 de octubre, los bomberos de Los Ángeles acudieron a su casa a las 8:08 a.m. para pedir asistencia médica urgente. Fue trasladada al hospital, pero no sobrevivió. Diane Keaton falleció el 11 de octubre de 2025 en Los Ángeles, a la edad de 79. Su muerte dejó un enorme vacío en los corazones de los fans y de la industria cinematográfica. Su legado será siempre recordado por sus papeles icónicos y sus incansables contribuciones a las artes. Además, durante muchos años la gente se ha preguntado por qué Diane Keaton nunca se casó a pesar de haber mantenido relaciones apasionadas con muchos hombres de talento desde Woody Allen a Warren Beatty. Fue la relación amorosa de casi 15 años con Al Pacino la que la marcó profundamente, atormentándola y llevándola finalmente a permanecer soltera. La apasionada pero trágica relación con Pacino no solo moldeó su corazón, sino que también se convirtió en la razón por la que rechazó propuestas de matrimonio, como si su corazón se hubiera entregado por completo a una persona y no pudiera volver a abrirse. En el ocaso de su vida, cuando falleció el 11 de octubre de 2025, esta historia de amor quedó como una melodía inacabada resonando en historias y recuerdos. Se conocieron en
1971, en el plató de El Padrino, donde Keaton, una estrella emergente de Broadway, interpretaba a Kay Adams, la paciente esposa de Michael Corleone, encarnado por Pacino. Desde el primer vistazo, Keaton quedó cautivada por Pacino, un hombre de belleza alocada y energía explosiva como el fuego. Una vez dijo que Pacino lo era todo para ella, desde interminables tardes de conversación hasta momentos de silencio cargados de emoción en el plató. Su amor se encendió durante el rodaje de El Padrino Parte II en 1974, cuando encontraron la armonía en el arte y los grandes sueños. Paseaban cogidos de la mano por las calles de Nueva York como si el mundo de Hollywood no fuera más que el telón de fondo de su propia historia de amor. Su relación abarcó los años 70 y 80, pero no fue un camino de rosas. Fue un tango apasionado intercalado con rupturas y reconciliaciones como escenas rodadas a la perfección. Keaton, con el corazón abierto, amaba sinceramente a Pacino. Desde reírse de sus chistes, hasta sentarse tranquilamente a su lado, escuchándole analizar a Shakespeare. Pacino, con su naturaleza de espíritu libre y sus obsesiones profesionales, aportaba tanto alegría como dolor. Es un genio perdido y yo quería ser su guía, escribió una vez en una carta inédita, revelada más tarde por sus amigos. Sin embargo, esa libertad también le hizo anhelar algo que Pacino no podía proporcionarle: una promesa permanente. Durante esos años, Keaton empezó a soñar con una familia, un hogar donde pudiera ser ella misma, sin sombrero de escenario ni focos. Compartió con la gente de la 27 y la adolescencia que quería una casa en la que rieran los niños, un sueño que esperaba que Pacino la ayudara a construir. Pero Pacino, a pesar de amarla profundamente, estaba obsesionado con su carrera y su estilo de vida sin ataduras. En las veladas junto a la chimenea, Keaton le cogía de la mano preguntándole en voz baja por el futuro, solo para recibir abrazos y vagas promesas. «Me quiere, lo sé, pero no puede pertenecer a nadie», le confesó a una amiga íntima, con la voz llena de pesar. Aquellos momentos quedaron grabados en su corazón como una dulce herida que nunca cicatrizó. El clímax de su amor llegó durante el rodaje de El Padrino, Parte III de 1990, la última película que los recuperaba como Michael y Kay. El plató estaba lleno de emoción, con escenas que hacían sentir a Keaton como si estuviera reviviendo su amor. Ella esperaba que esta fuera una oportunidad para que Pacino cambiara, para construir un futuro juntos. Pero cuando ella le dio el ultimátum, «Cásate conmigo o rompemos», Pacino, aunque dolido, optó por alejarse. Era demasiado joven, estaba demasiado ocupado con el trabajo, confesó más tarde a un amigo íntimo al Daily Mail. Keaton, con el corazón roto pero resistente, decidió poner fin a la relación. Le amaba completamente. Y eso era todo lo que tenía, escribió en su diario, una frase revelada por sus amigos tras su muerte. La ruptura de 1990 no fue solo el final de una relación amorosa, sino también el momento que marcó la decisión de Keaton de permanecer soltera. Después de Pacino, no volvió a abrir su corazón a nadie más. Aunque mantuvo breves relaciones y recibió propuestas de otros hombres, siempre las rechazó. «Quería a Al con todo mi corazón, y nadie puede llenar ese vacío», le dijo una vez a una amiga. Su amor con Pacino, aunque apasionado, dejó una huella no de pérdida, sino de haberlo dado todo y recibir un sueño incompleto. La hizo temerosa del compromiso, temerosa de que ningún otro amor pudiera igualar aquellos años. En lugar del matrimonio, Keaton encontró consuelo en la maternidad. A los 50 años adoptó a 2 niños, Dexter y Duke, y convirtió su hogar en un mundo lleno de libros, películas y risas. Una vez dijo en una entrevista a The Guardian en 2019, «No necesito a un hombre para sentirme completa. Tengo a mis hijos, y ese es mi mayor amor». Sin embargo, en el fondo, los amigos notaron que ella todavía llevaba la sombra de Pacino, no con amargura, sino como un recuerdo hermoso, pero doloroso. Los sombreros de ala ancha, sus extravagantes atuendos y su sonora carcajada cuando relataba. El Padrino llevaban el aliento de aquellos días. A su muerte, Diane dejó un impresionante patrimonio estimado en unos $100 millones. Su patrimonio incluía ingresos por papeles clásicos como
El padrino Annie Hall, que le valió el Oscar en 1977 y Something's Gotta Give, además de beneficios por la compra y renovación de casas históricas en el sur de California. Como soltera de toda la vida que nunca se casó, Keaton planificó cuidadosamente la distribución de su patrimonio de forma privada y reflexiva principalmente a través de un fideicomiso familiar para proteger a sus dos hijos adoptivos y honrar los valores que defendió durante toda su vida. La carrera cinematográfica de Keaton fue la base de su fortuna con millones procedentes de éxitos de taquilla y derechos de autor de obras clásicas. Además, diversificó sus ingresos dirigiendo, produciendo y escribiendo libros como sus memorias Then Again de 2011 y The House That Pinterest Built de 2017 sobre diseño de interiores. Sin embargo, los bienes inmuebles siguieron siendo su mayor activo, lo que le valió el título de flipper de casas de alto standing en Los Ángeles. Un buen ejemplo fue la casa de Brentwood que compró en 2009 por $4,7 millones, que renovó hasta convertirla en una obra maestra de la arquitectura y que puso a la venta por $28,9 millones en marzo de 2025, pocos meses antes de su fallecimiento. Otras transacciones en Beverly Hills y Pacific Palisades, como la casa vendida a Madonna en 1997 por $6,5 millones, ridiculizaron a Nina y generaron decenas de millones de beneficios, mostrando su gusto único y su perspicacia para los negocios. La variada cartera de Keaton incluía efectivo, acciones y activos tangibles, como arte, fotografía y muebles antiguos. Vivía con frugalidad evitando las extravagancias, y se la describía como una cuidadosa gestora de activos con el apoyo de asesores legales. No había informes de deudas o disputas financieras, y ella había establecido un fideicomiso familiar en la década de 1990 a 2000, poco después de adoptar a Dexter y Duke. Este fideicomiso garantizó que la herencia se asignara sin procedimientos judiciales públicos, cumpliendo así su deseo de privacidad. La mayor parte del patrimonio de Keaton se dedicó a sus dos hijos adoptivos, Dexter y Duke, a los que llamaba el mayor amor de mi vida. Dexter, licenciado en tecnología veterinaria que vive en la intimidad, compartió recuerdos de su madre en las redes sociales, mientras que Duke se dedicó a la música con el apoyo de ella. Más allá de la familia Keaton, destinó una pequeña parte de su patrimonio a obras benéficas. El funeral de Diane Keaton se celebró en un ambiente solemne e íntimo, al que asistieron familiares, amigos íntimos y varios colegas conocidos. Muchos compartieron gratos recuerdos de ella, desde su humor y encanto hasta su resistencia frente a la enfermedad. Los colegas rindieron sentidos homenajes honrando el enorme legado cinematográfico de Keaton y su impacto en las artes estadounidenses. El espacio del funeral se llenó de condolencias, flores frescas e historias de su inspiradora vida, reflejando el respeto y el afecto que la gente sentía por esta legendaria actriz. Al Pacino, su amante de toda la vida, rindió homenaje a Diane Keaton llamándola la única con la que he querido casarme. ¿Qué opina de Diane Keaton, una mujer fuerte pero frágil, un icono del arte y el carácter?